Corea del Norte ocupa la primera posición en los índices de persecución cristiana desde el año 2002, el país más represivo contra el cristianismo. Las mayores torturas que sufren los coreanos del norte repatriados, los norcoreanos, aquellos que han logrado escapar del régimen, pero que son obligados a volver a su país de origen, Corea del Norte, las mayores torturas de entre la gente que se escapa son aquellos que al momento de escaparse tomaron contacto con la fe cristiana. Y ciertamente un cristiano bien formado sabe que es imposible ser cristiano y comunista. Entonces allí estamos viendo lo que es precisamente vivir bajo el yugo comunista. Porque para el comunismo ateo y materialista no hay nada peor que una persona de fe y sobre todo de la verdadera fe que es el cristianismo. Estamos hablando que en Corea del Norte se estima que entre 300.000 y 500.000 cristianos viven en condiciones extremas y ni siquiera se sabe cuántos cristianos hay porque ciertamente es tal el nivel de represión que muchos niegan públicamente su fe. Y es tan hermético ese estado que también es difícil acceder a estadísticas reales. Lo que sí se ha sabido por ciertas imágenes satelitales y gente que ha logrado escapar, muchos han perdido la vida en el intento, es que aquellos que se atreven a practicar su fe se enfrentan a ejecuciones públicas, trabajos forzados o la deportación a campos de prisioneros políticos. Destinos muy crueles si los hay. Otro país que incrementó su persecución es precisamente Kirguistán, dentro de lo que es el Asia Central. Está entre los 50 países más represivos para el cristiano. Allí hay una restricción casi total de la libertad religiosa. Todo esto bajo el régimen de Sadir Sarapov desde el año 2021. Por otro lado, Kazajistán y Sudán siguen empeorando la situación en relación al cristianismo, donde ha habido ataques directos a sus iglesias e incluso ataques militares a centros cristianos. Por otro lado, Sudán vuelve a incrementar el ataque a las personas de fe. Esto se ha acompañado a que en Sudán actualmente se está viviendo una guerra civil y esto ha provocado un aumento del número de asesinados y desplazados. Estamos hablando que más de 7,7 millones de personas han sido desplazadas internamente y hoy se especula que Sudán estaría siendo uno de los países con la peor crisis del mundo a nivel social. Yemen también ha visto aumentada la persecución de los cristianos debido a la guerra civil que enfrenta. Otro tanto podríamos decir Bangladesh. El informe, que va en consonancia con la ayuda de la Iglesia necesitada, encontramos que también aumenta la represión gracias a la tecnología de vigilancia en países como China y también en Irán, donde los cristianos son monitoreados. Incluso se cuenta la cantidad de sillas que pueden llegar a tener en un hogar porque especulan que allí podría haber misas clandestinas. Puertas Abiertas también ha mostrado lo que es la situación actual que están viviendo los cristianos en ciertas regiones de Occidente, donde la libertad religiosa es hoy un tema tabú. Recuérdese, si no, lo que ha sucedido en Inglaterra, donde personas que estaban orando frente a una clínica abortista fueron apresadas, o los militantes pro vida en Estados Unidos que por oponerse a las prácticas gubernamentales favorables al control de natalidad también fueron apresados en Estados Unidos. Quiero irme directamente al sitio oficial de puertasabiertas.org. Vamos a ver que ya sea por la herencia cultural o por los regímenes políticos, Asia es el continente que mayor enemistad presenta hacia el cristianismo. Y esto ya es un proceso histórico. Recomiendo ver la película dirigida por Martin Scorsese que se llama Silencio. Es una película muy bien realizada, con detalles históricos muy precisos, con un mensaje que no exagera lo que era verdaderamente el intento de evangelizar a aquellas naciones. Invito a que vean la película Silencio, para entender cómo desde aquel momento al día de hoy hay una gran persecución con niveles insólitos de violencia hacia aquellos que son seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Insisto, Corea del Norte es quizás el peor de todos los países, quizás no, estamos seguros que es el que mayor índice de enemistad presenta.
Pero no podemos olvidarnos tampoco lo que ha sido Myanmar, antiguamente Birmania, yo prefiero hablar de Birmania, donde el conflicto con la junta militar provocó el desplazamiento masivos, incendios de iglesias y muertes de cristianos en bombardeos, donde la semana pasada fue asesinado un sacerdote en Birmania. Tenemos también la situación de Yemen, pero que a su vez allí los cristianos no solamente padecen esa guerra civil y la persecución de un régimen islamita, sino que también están viéndose afectados por la gran hambruna histórica que se vive allí, que ha sido una de las causales del conflicto y la guerra civil. Kirguistán, Kazajstán, Pakistán han aumentado también su violencia, queriendo erradicar a los cristianos que los ven como una amenaza nacional, algo similar a como nos vieron los romanos paganos en nuestros primeros siglos. Imagínense que para el romano pagano la patria era la tierra, hasta que venían los cristianos y decían que la patria estaba en el cielo. Tenemos también la crisis que se está viviendo en Manipur, en la India. India es uno de los países que más persigue a los cristianos, sobre todo con el ascenso del nacionalismo hindú que tomó el poder, si mal no me equivoco, desde el año 2020. Puedo estar equivocado en qué año toma el poder el nacionalismo hindú. Allí en la India incluso se están destruyendo lugares que se consideraban sagrados, incluidas las reliquias. Destrucción de hogares e iglesias e incluso martirio a los cristianos. Y como preguntan aquí, exactamente India tiene una profunda cultura anticristiana. Es que finalmente la persecución contra los cristianos es una persecución explícitamente violenta. Y sobre eso voy a hablar ahora. Pero previo, quiero saludar a César Soltero, que le mando un saludo muy afectuoso, que nos dice: un verdadero desafío escuchar esto para retarnos a dejar nuestra comodidad y el cristianismo light. De hecho, mi idea es que este informe sirva no para que cada uno ceda en puntos fundamentales de su doctrina, porque no estoy formado para eso, sino para que entendamos que está muy bien la discusión que se puede dar en términos teológicos entre un ortodoxo, un católico y un evangélico. Pero no podemos dejar de mencionar lo que finalmente sucede en el mundo, que es la pérdida de tantas y tantas vidas.